como un río que, sin saberlo, fluye hacia el vasto océano. Tu conciencia se dirige, momento a momento, hacia la inmensidad de lo eterno. Pero, ¿qué ocurre si un dique invisible de miedo, forjado por el ego, detiene el caudal de tu niño interior y silencia los sueños más profundos de tu alma, esas visiones de libertad y propósito que anhelas? Paramahansa Yogananda y las enseñanzas del Bhagavad Gita, a través de los diálogos de Krishna, no son solo sabiduría, son el mapa hacia una verdad ineludible. La vida no es un ensayo, es la preparación activa para la única revelación inevitable, la verdadera brillantez de tus ideas. La genuina inspiración reside en desenterrar lo que tu ser más íntimo te ha estado enviando. ¿Estás listo para escuchar esas 10 ideas que no solo transformarán tu existencia, sino que te prepararán para aquello que el ego más teme, pero el alma anhela con suprema valentía? Quiero que comentes aquí abajo, ¿qué sueño oculto o anhelo profundo crees que tu alma te está susurrando ahora mismo? ¿Y qué miedo sientes que lo está ahogando? ¿Por qué esta visión interna de tu niño se siente tan distante? Esa sensación de parálisis, esa duda corrosiva que asfixia tus sueños más preciados, no es un fallo personal, es el eco de un miedo primordial, un susurro ancestral que la ilusión de Maya ha tejido en el tejido de tu conciencia. Lo que tu niño interior anhela expresar, lo que tus sueños buscan manifestar, es constantemente saboteado por una sombra que ni siquiera percibes. El miedo inconsciente a la aniquilación, a que todo lo que amas, todo lo que eres, un día simplemente desaparezca. Piensa en los momentos en que te has sentido bloqueado, en la encrucijada entre la acción audaz y la inmovilidad paralizante. ¿Cuántas veces has pospuesto un proyecto apasionante, silenciado una voz creativa o evitado un cambio radical por la comodidad de lo conocido? Esa resistencia no es pereza, es la manifestación sutil de un terror existencial. El ego, identificado con lo perecedero, con el cuerpo y la personalidad, se aferra a la ilusión de control y continuidad. Cree que al evitar el cambio, al no arriesgarse a perder algo, puede evitar el fin último. Pero este autoengaño es la verdadera cárcel, una que sofoca la espontaneidad y la alegría innata de tu niño interior, de tu Atman. Paramahansa Yogananda, con una lucidez penetrante, nos enseñó que la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza divina es la raíz de todo sufrimiento. No somos este cuerpo finito, ni esta mente turbulenta. Somos el Atman, la chispa inmortal del espíritu universal. Sin embargo, Maya, la ilusión cósmica, nos envuelve en un velo de olvido, haciéndonos creer que somos seres separados, vulnerables y efímeros. Esta identificación errónea alimenta el miedo a la muerte, no solo la física, sino la muerte de un sueño, la muerte de una relación, la muerte de una identidad familiar. Cuando tu niño interior te inspira con una idea brillante, con un impulso creativo, esa es la voz de tu alma, tu Dharma buscando expresión. Pero el miedo arraigado a la finitud, a no tener suficiente tiempo, a que todo esfuerzo sea en vano porque al final todo termina, se convierte en un veneno lento. El Bhagavad Gita, en sus sagradas páginas, nos presenta el dilema de Arjuna, paralizado por el miedo a la pérdida y la muerte en el campo de batalla. Krishna, su auriga divino, no le ofrece consuelo superficial, sino una revelación trascendental. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todos estos jefes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de ser. Bhagavad Gita 2.12. Krishna confronta la ilusión de la muerte, revelando la inmortalidad del Atman. Le explica que la verdadera muerte es la ignorancia de esta verdad eterna, y el verdadero asesinato es el de la propia voluntad y propósito divino, Dharma, a causa del miedo. Este miedo, entonces, es el enemigo común. No es un enemigo externo, sino interno,
una voz que susurra: no lo hagas, no intentes, no sueñes, porque todo es efímero. Se ancla en el karma, en los patrones de apego y aversión que hemos cultivado a lo largo de innumerables vidas, que nos atan a la rueda de la impermanencia. Cada vez que negamos una inspiración, cada vez que traicionamos un sueño de nuestro niño interior por miedo, reforzamos las cadenas de ese karma, alimentando la ilusión de que no somos eternos, sino meros mortales destinados al olvido. La dor oculta abordada aquí es esa parálisis creativa y existencial, esa sensación de vivir a medias, de que algo fundamental te retiene de tu plenitud. Es la herida del niño interior que fue silenciado por la programación del ego, que aprendió que soñar grande era arriesgarse a un fracaso, que se sentía como una pequeña muerte. Pero el universo no busca que abandones tus sueños, busca que los alinees con la verdad de tu Atman, que los vivas con la conciencia de tu inmortalidad, porque ¿qué sentido tiene aferrarse a una vida que no es plena por el miedo a perder una vida que nunca te atreviste a vivir? El verdadero fracaso no es la caída, sino la inacción por el temor a una muerte que ya ha sido desmentida por la propia esencia de tu ser. Pero aún con esta sabiduría ancestral resonando, la pregunta persiste: ¿cómo liberamos a nuestro niño interior para que juegue sin miedo, para que sus 10 ideas brillantes no sean ahogadas por el eco de una ilusión tan antigua como el tiempo, una ilusión que sigue susurrando desde las sombras de Mindonsin? Nuestra mente, esperando el momento de atacar de nuevo, el eco de esa ilusión, esa voz que insiste en que todo es efímero, no se desvanece con una simple comprensión intelectual, se arraiga en lo más profundo del ego, en ese guerrero interno que se niega a soltar el control, incluso cuando ese control lo paraliza. La verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra la resistencia interna que tu ego opone a la liberación de tu niño interior, a la expresión sin límites de tus 10 ideas brillantes. Imagina a Arjuna en el campo de Kurukshetra, abrumado por el miedo a enfrentarse a sus propios parientes y maestros. Su mente se nubla, su cuerpo tiembla, su arco cae de sus manos. Su dilema es el tuyo, la parálisis ante la perspectiva de actuar, de vivir tu dharma, cuando el resultado es incierto y la pérdida parece inevitable. Krishna, con la autoridad del divino, le insta a cumplir con su deber, su dharma, no por el fruto de la acción, sino por la acción misma. No te apegues a los frutos de tus acciones, le enseña Krishna, sino al deber de realizarlas con rectitud y desapego. Bhagavad Gita 2.47. Esta es la esencia de Karma Yoga, la acción desinteresada. Tu niño interior, en su pureza, no busca recompensa ni reconocimiento, simplemente anhela crear, explorar, jugar. Las ideas brillantes que surgen de él son expresiones puras de tu Atman, pero el ego interviene, proyectando futuros de fracaso o éxito, de aprobación o crítica, y con ellos, el miedo a la muerte de la reputación, a la muerte de la esperanza. Esta batalla se libra en 3 frentes. Primero, las reacciones externas. Cuando empiezas a dar rienda suelta a esas ideas brillantes, a seguir los dictados de tu niño interior, el mundo externo te presentará espejos distorsionados. Amigos, familia, la sociedad misma pueden proyectar sus propios miedos y limitaciones. Ser realista. Eso es una fantasía. No tienes lo que se necesita. Estas voces intentan ahogar tu inspiración, no por malicia, sino por su propia identificación con la ilusión de finitud y escasez. Te harán dudar, te harán sentir que la búsqueda de tus sueños es un acto imprudente que te llevará a la aniquilación. Esta es una prueba de fuego para tu resolución. Segundo, las dudas internas. Si sobrevives a las críticas externas, la batalla se intensifica dentro de ti. El ego,
ese guardián implacable de tu zona de confort, despliega sus últimas artimañas: la procrastinación, la autocrítica feroz, el síndrome del impostor, la sensación de no ser suficiente. Estos demonios mentales son ecos del miedo a la muerte del ego, a la pérdida de una identidad familiar, aunque sea limitante. Es aquí donde la devoción, Bhakti Yoga, la entrega sincera a la voluntad divina, se convierte en un ancla. Yogananda enfatizaba que la Kriya Yoga, al calmar la mente y el sistema nervioso, nos permite retirar nuestra conciencia del cuerpo y del ego, disolviendo así el miedo inherente a la impermanencia. Cuando tu energía vital ya no está atada a las ilusiones de la mente, puedes ver con claridad la eternidad de tu ser. Finalmente, la paradoja de la rendición. Krishna le dice a Arjuna: abandona todas las variedades de religión y simplemente ríndete a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Bhagavad Gita 18:66. La liberación no viene de luchar con más fuerza, sino de rendirse a la sabiduría superior del divino. Esto no es una rendición de cobardía, sino de suprema valentía. Es morir al control del ego, al apego a los resultados, a la necesidad de validación externa. Es confiar en que la fuerza que te impulsa a soñar es la misma fuerza que orquestará tu camino. Es dejar que tu niño interior juegue libremente, sabiendo que su juego es el juego del divino. Pero incluso en este umbral de rendición, ¿cómo discernimos la voz genuina de nuestro Atman, de esa chispa divina que inspira nuestras ideas brillantes, de las últimas y más sutiles trampas del ego, aquellas que se disfrazan de sabiduría, de prudencia, cuando en realidad son solo el miedo más profundo a la aniquilación, a un salto al vacío donde la única red es la fe en lo divino? En el punto álgido de esa batalla interna, donde las voces del ego intentan camuflarse incluso en los ideales más nobles, llega el momento crucial de discernimiento. La alquimia final no es una técnica, sino una rendición consciente a la verdad más profunda de tu ser. Es un momento eureka, donde la niebla de la identificación egoica se disipa y el verdadero niño interior, esa esencia inmutable de Atman, emerge en su plena luz. Este es el proceso de la muerte del ego y el renacimiento de la conciencia del alma. No es un evento dramático y externo, sino una disolución gradual de la creencia en una identidad separada y finita. Paramahansa Yogananda, al igual que los sabios del Vedanta, enseñaba la importancia de la autoindagación. ¿Quién soy yo realmente? Al plantear esta pregunta con sinceridad y profundidad, te conviertes en el observador de tus pensamientos, emociones y sensaciones, y gradualmente te desidentificas de ellos. Te das cuenta de que no eres el miedo, no eres la duda, no eres ni siquiera las ideas brillantes que generas. Eres la conciencia que las percibe. Cuando esta desidentificación comienza, el ego pierde su agarre. Esa pequeña voz que te susurraba que eras inadecuado, que tus sueños eran demasiado grandes, que el fracaso era una muerte intolerable, comienza a silenciarse. Lo que emerge es la pureza y el coraje intrínseco de tu niño interior, una parte de ti que nunca ha temido, porque sabe intuitivamente su inmortalidad. Esta es la idea brillante primordial, la comprensión de tu verdadera naturaleza como Atman, una parte inseparable de Brahman, la conciencia cósmica. El Bhagavad Gita nos guía en este proceso a través de Bhakti Yoga, el camino de la devoción. Cuando el corazón se abre en amor y entrega incondicional al divino, Krishna, Dios, la conciencia universal, las barreras del ego se disuelven. La devoción, en su forma más pura, es la expresión más elevada del niño interior. Esa capacidad de amar sin condiciones, de confiar plenamente, de jugar con la vida como un acto sagrado. Tus 10 ideas brillantes ya no son proyectos del ego para obtener reconocimiento o seguridad, sino ofrendas de amor al divino,
expresiones de tu Dharma, tu propósito esencial. Actúas porque es tu naturaleza hacerlo y entregas los frutos al poder superior que te inspira. En la quietud de la meditación profunda, tal como la enseñó Yogananda, experimentas directamente esta verdad. Tu conciencia se retira de la identificación con el cuerpo, la mente y el ego. Te adentras en el reino del espíritu, donde la finitud es una ilusión y la eternidad es la única realidad. En ese espacio, las ideas brillantes de tu niño interior no son invenciones limitadas, sino destellos de la sabiduría divina que se manifiestan a través de ti. La muerte, que tanto temía el ego, se revela como la puerta a una vida infinitamente más vasta. Ya no es una aniquilación, sino una trascendencia. Esta es la alquimia final, el chumbo del miedo a la muerte, y la finitud se transmuta en el oro de la conciencia eterna. El temor a la pérdida se disuelve cuando te das cuenta de que no puedes perder lo que eres en esencia. El niño interior ya no está asustado. Es el sabio eterno que juega con las infinitas posibilidades de la existencia. En ese momento de 1901, revelación, la pregunta que antes te atormentaba se disuelve. La voz que te preguntaba si estabas listo para algo que el ego temía, pero el alma anhelaba, ahora tiene una respuesta clara. La verdad de quién eres emerge, inquebrantable. Te pido que, en este instante, con esa claridad resonando, comentes con una palabra o una frase que capture la esencia de esta realización. ¿Qué significa para ti sentir tu niño interior liberado, un ser eterno, invulnerable a la muerte? ¿Cómo describirías esa sensación de libertad? Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida donde la muerte ya no es un fin, sino una puerta a una expansión aún mayor? ¿Y cómo se manifiesta esta alquimia en el lienzo de tu día a día, en la concreción de tus 10 ideas brillantes, que ahora brotan desde un lugar de invulnerabilidad? El amanecer de tu ser, una vez que la alquimia final se ha completado, no se manifiesta con fuegos artificiales externos, sino con una transformación radical y serena de tu paisaje interior. La pregunta de cómo se vive una vida donde la muerte es una puerta y no un muro, encuentra su respuesta en cada aliento, en cada elección consciente que haces. Tus 10 ideas brillantes ya no son meros destellos de creatividad mundana, se convierten en conductos para la expresión de tu Dharma, el propósito divino de tu alma, manifestándose desde un lugar de profunda invulnerabilidad. La primera y más profunda transformación es la disolución del miedo primordial, el temor a la aniquilación, a la pérdida, al fracaso, que una vez ahogó la espontaneidad de tu niño interior, ahora se revela como la quimera que siempre fue. No significa que los desafíos desaparezcan, sino que tu percepción de ellos cambia. Ya no los ves como amenazas a tu existencia, sino como oportunidades kármicas, como el lienzo sobre el cual tu alma puede pintar su maestría. Cada obstáculo se convierte en una invitación a aplicar la sabiduría del Bhagavad Gita, a actuar con rectitud, Dharma, y desapego, Karma Yoga, sabiendo que el verdadero valor de tu acción no reside en su resultado efímero, sino en la pureza de tu intención y en la entrega al divino. El niño interior ahora se convierte en tu guía más fiable. Su voz, antes un susurro ahogado por la ansiedad del ego, resuena con claridad a través de la intuición. Las decisiones se toman desde un lugar de alineación, no de reacción. La creatividad fluye sin inhibiciones, porque ya no hay un ¿qué dirán? O un ¿qué pasará si que te frene? Tus 10 ideas brillantes se despliegan con una facilidad y una autenticidad que antes parecían inalcanzables. Estas ideas, inspiradas por la sabiduría del Atman, no buscan validación externa, sino que se expresan por el puro gozo de la creación, como un juego sagrado. La paz interior que experimentas es inquebrantable, una ecuanimidad que Paramahansa Yogananda describía como el resultado de la constante sintonía con la conciencia divina. Vives en el mundo,
pero ya no eres de él. La turbulencia externa no puede penetrar la ciudadela de paz que has construido en tu corazón. Las relaciones se profundizan, porque puedes ver el Atman en los demás, trascendiendo las máscaras del ego. La alegría no es una emoción fugaz, sino un estado de ser constante, el gozo inherente a tu naturaleza divina. La sobrecarga mental y la ansiedad crónica que alguna vez te abrumaron, la dor oculta de tópico 1, se disipan. La mente, antes un campo de batalla, se convierte en un instrumento sereno al servicio del alma. El ruido del ego se aquieta y en ese silencio escuchas la guía constante del divino. Te conviertes en el testigo sereno de tu propia vida, observando el drama humano sin ser arrastrado por él, tal como los estoicos aconsejaban. Sin embargo, en esta tradición, la observación se impregna de amor divino y acción compasiva. Las 10 ideas brillantes que te inspiran ahora no son solo para tu beneficio personal, resuenan con un propósito mayor, contribuyendo al bienestar colectivo, elevando la conciencia a tu alrededor. Entiendes que tu propia liberación está intrínsecamente ligada a la liberación de todos. La vida ya no es una carrera contrarreloj contra la muerte, sino una danza eterna con el espíritu, una manifestación consciente de la divinidad, la sombra del miedo a la aniquilación, esa que una vez te paralizó, ahora es solo un recuerdo distante, una ilusión desenmascarada por la luz de tu verdad eterna. Has encontrado un ancla en la inmortalidad de tu alma, una certeza que te permite abrazar cada experiencia, cada idea brillante, cada desafío, con una valentía y una paz inquebrantables. El niño interior ya no juega solo en el rincón de tu mente, sino que danza en el escenario del mundo, con la sabiduría del divino como su director. Y así, has encontrado esa paz, esa libertad que el ego creía imposible, y la certeza de que tus 10 ideas brillantes fluyen de una fuente inagotable, inmune a la sombra de la muerte. La visión de tu niño interior, liberado y eterno, se ha grabado en el centro de tu ser. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta liberación, esta profunda comprensión, esta capacidad de manifestar tus sueños más auténticos, no fue un regalo solo para ti? Que la quietud que has cultivado, el discernimiento que has adquirido y la valentía que ahora te define son parte de un propósito mucho mayor, una responsabilidad cósmica que apenas comienza a revelarse. Yogananda, en su misión divina, no solo buscó su propia liberación, dedicó su vida a encender la chispa divina en millones de almas, a recordarles su herencia eterna. Krishna, tras guiar a Arjuna a través del velo de la ilusión, no lo instó a retirarse a la contemplación solitaria, sino a actuar por el bienestar del mundo, Loka Sangraha, a cumplir su dharma con una conciencia transformada. Las 10 ideas brillantes que ahora brotan de tu alma no son solo para construir tu propio paraíso personal, son semillas de luz destinadas a iluminar el camino de otros, a despertar a sus propios niños interiores del letargo impuesto por el miedo y la ignorancia. El despertar no es un destino, es un portal. La verdadera prueba de tu maestría no es cuánto has trascendido tu propio miedo a la muerte, sino cuánto puedes ayudar a otros a ver más allá del suyo. Tu paz no es para ser guardada, sino para ser irradiada. Tus sueños no son solo para ser cumplidos, sino para inspirar a otros a recordar los suyos, a desenterrar las verdades que también habitan en sus corazones. La jornada no termina cuando te liberas. Es entonces cuando realmente comienza la parte más sublime y desafiante. Convertirte en un faro para aquellos que aún navegan en la oscuridad de Maya, aquellos que aún creen en la aniquilación, en la finitud, y que sus ideas brillantes son meras fantasías. Tu niño interior, ahora consciente de su eternidad, tiene una nueva misión: ser un ejemplo viviente de la inmortalidad, un testamento de que la vida es un juego sagrado y la muerte
una simple transición. Pero, ¿qué te detiene si esta verdad te ha sido revelada? ¿Y cómo puedes encender esa misma llama en el corazón de otros? Especialmente cuando el mundo sigue sumido en la hipnosis de Maya, ignorante de las ideas brillantes que también habitan en sus propios niños interiores, esperando ser despertadas. Si este eco de la verdad ha resonado en lo más profundo de tu ser, si tu niño interior ha vibrado con el recuerdo de su eternidad y la invulnerabilidad de sus ideas brillantes, entonces ya no eres un mero espectador, eres un participante activo en el despertar inevitable de la conciencia. Este viaje no es solitario, y la misión de llevar la luz a otros apenas comienza. No te quedes solo en tu despertar. Te invito a unirte a nuestra comunidad de almas valientes, donde compartimos las herramientas y la sabiduría para navegar el juego de la vida con propósito divino. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque cada nuevo mensaje es un mapa fresco para tu Dharma, una nueva chispa para encender tu fuego interior. Comienza hoy a sembrar esas 10 ideas brillantes en el mundo, no con miedo, sino con la audacia de quien sabe que es eterno. El camino hacia la maestría y la compasión universal te espera. Eres un faro, y el mundo necesita tu luz. ¿Aceptarás este llamado a la acción consciente?